Y bueno, para avanzar entonces al siguiente tema, porque se nos va el tiempo volando. La segunda parte de la clase tiene que ver con lo que es la trigonometría. Ya habíamos adelantado también esto, porque conocemos lo que es un triángulo rectángulo y cómo son sus lados. Y esta parte es importante, ¿no? Reconocer que en los triángulos, si el ángulo tenemos acá, este cateto se va a llamar cateto adyacente, algunos lo llaman también cateto contiguo, y el cateto opuesto, la hipotenusa. Entonces, la relación de ellos nos va a dar una fórmula. Y las fórmulas que vamos a utilizar son las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Qué es el seno? El seno es la fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cada función tiene sus inversos. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto. Las funciones principales y funciones inversas. Ajá, aquí están las fórmulas nuevamente. Y bueno, tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo aplicar esta fórmula. Si tenemos este triángulo interno que tenemos acá, vamos a sacar la función trigonométrica para alfa. Entonces, seno de alfa es el cateto opuesto, que es 4, el que está al frente, entre la hipotenusa, que es 5. Por eso es 4 quinto. El coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es 3, entre la hipotenusa, que sigue siendo 5. Y la tangente es el opuesto, que es 4, entre la adyacente, que es 3. Las funciones inversas son muy fáciles porque es solo invertir los valores anteriores. De 4 quintos paso a 5 cuartos, 3 quintos a 5 tercios y 4 tercios a 3 cuartos. Ahí no hay ningún problema para hacer los inversos. Ahora, si el ángulo cambia a ser beta, pasa lo siguiente. El cateto opuesto ahora va a ser este, 3. El que antes era adyacente ahora se va a convertir en opuesto, porque tenemos que observar en la figura que el cateto está al frente del ángulo. El cateto opuesto sería 3 quintos, la hipotenusa no cambia. Lo que van a cambiar son los catetos opuestos y adyacentes. Opuesto 3 quintos, adyacente 4 quintos y tangente sería opuesto adyacente 3 cuartos. Y los inversos es sencillamente invertir la fracción. ¿Ok? Entonces, de esta manera básica hacemos los cálculos trigonométricos. Bien. Y bueno, generalmente sacamos estos cálculos en la calculadora y también se puede utilizar lo que es una tabla de funciones trigonométricas de ángulos notables, como son los ángulos de 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Ellos tienen ya valores establecidos que son más o menos valores que se pueden representar de forma reducida. Entonces, en algunos casos conviene tener una tablita como esta para recordar los valores cuando trabajamos ángulos notables. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo demostrativo. Lo que hemos hecho acá es, dada esta expresión, calcular su valor. Pero es sencillamente usar la tabla, ¿no? Seno de 45, el seno de 45 raíz de 2 sobre 2, reemplazo. Coseno de 45, coseno 45 también vale raíz de 2 sobre 2, reemplazo. Entre seno de 90, voy a la tabla, 90 seno es 1. O sea, es sencillamente leer la tabla, reemplazar y desarrollar. Ahora pueden ver este ejercicio con detenimiento luego que se les cuelgue el video. Ok, vamos a hacer un ejercicio de práctica acá.
tenemos un triángulo y quisiéramos calcular el lado X. Entonces, ¿cómo se hace? Primero identificamos los lados que tenemos. X es la hipotenusa, porque es el lado más largo, está al frente del cateto del ángulo recto. El ángulo es 37 grados y 11 sería el cateto adyacente, porque está al ladito allí del ángulo. Entonces, como quiero calcular la hipotenusa y tengo el cateto adyacente, debo buscar una función que los relacione, el cateto adyacente con la hipotenusa. Cuando retrocedemos acá, ¿qué función trabaja con el cateto adyacente y la hipotenusa? Tengo aquí, bueno, en realidad vamos a usar las tres funciones básicas. La pregunta es, de estas tres funciones básicas, ¿qué función relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Seno, coseno o tangente? El coseno, correcto. Relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué lados tengo? ¿Qué función relaciona esos lados? Eso sería el coseno. Entonces, ya sabiendo qué es el coseno, digo coseno. Aplico la fórmula coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Reemplazando, digo coseno de 37 es el cateto adyacente, que es 11, entre la hipotenusa, que es x. Y bueno, puedo despejar x, subo la x y bajo el coseno de 37. X va a ser igual a 11 entre coseno de 37. X va a ser igual a ver, en la calculadora es importantísimo que cuando vayamos a sacar el coseno, debo verificar que mi calculadora esté en modo grados, porque la calculadora puede estar en modo grados o radianes. Grados se parece una D o una DEG, de degrees en inglés, para que ella me haga el cálculo bien, porque si ella está en otro modo radianes, el cálculo va a ser incorrecto. Entonces coloquen en sus calculadoras 11 entre coseno de 37. Si gustan lo hacen por parte, sacan primero el coseno de 37 y luego dividen 11 entre ese valor. A ver, ¿cuánto da el coseno de 37? Calculadoras, por favor. ¿Cuánto da el coseno de 37? 0,79, me dicen por acá. Ok, excelente. Entonces ahora vamos a dividir 11 entre 0,79. A ver. 11 entre 0,79. 0.13. ¿Sí? 13.9. Ajá. 11 entre 0,79. 13. Ajá, ok, perfecto. 13.9 dicen acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, este es el valor de x. Entonces, fíjense que de esta manera es que trabajamos la trigonometría. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí a continuación van a tener dos ejercicios que los pueden utilizar para practicar en sus hogares cuando tengan a disposición el video.